Bueno, muy buenos días a todos, profesores, compañeros. El día de hoy vamos a tener la presentación de alergia a látex. Vamos a tener su reconocimiento, evaluación, manejo, prevención, educación y uso de productos alternativos. Agradezco la asesoría de mi profesora asesor, la doctora Marisela Hernández Robles. Yo soy la doctora Gladys Abigail García García, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Vamos a empezar hablando un poco de historia. Vamos a ver que en 1927, Stern y Grimm, estos dos médicos alemanes, describieron un caso de urticaria causado por prótesis dental. Durante ese tiempo de 1927 hasta 1979, pues se mantuvo intacto o pues no se hizo mayor relevancia sobre alergia al látex. Sin embargo, Notter informó un caso de urticaria posterior al contacto con guantes. Realmente ya aquí en 1979 es cuando realmente ya se hace pues una breve como introducción de realmente como qué era la alergia al látex. En 1980 y 1999, con el mayor uso de dispositivos de látex, esto secundario a que habían muchas infecciones de persona a persona por hepatitis C y VIH, entonces empezaron a utilizar más uso de guantes y por tanto hubo más alergia al látex. En 1993, en el año que yo nací, se publicaron las primeras reacciones a las pruebas cutáneas, cuando 4 de 118 pacientes con alergia al látex reaccionaron o informaron de reacciones anafilácticas. En 1992 me gustaría aclarar que ahí ya empezaron a notar que había una reacción entre látex fruta, pero no estaba definido como tal el síndrome de látex fruta. En 1993 ya empiezan a asociar una hipersensibilidad entre el látex y otros tipos de alimentos. Y en 1994 ya lo definen como síndrome de látex fruta. Vamos a hablar un poco sobre la introducción. En Tailandia es donde mayor se da la producción de látex por el caucho. Sin embargo, Indonesia también es un país donde también se da mucha producción de látex. Fue en 2011 donde se producieron más de 3 millones de toneladas de látex. Y puse esta imagen precisamente porque ven la forma lechosa que tiene el látex, la planta o el árbol que realmente produce este látex es denominado Hevea brasilensis y realmente vamos a encontrar varios alérgenos que van a estar denominados como HEB. Hay diferentes alérgenos, pero los más descritos son del 1 al 15 y de esos vamos a ir viendo conforme vayamos viendo la clase que hay alérgenos que son un poco más graves, otros de forma moderada y otros que pues realmente no nos van a provocar ninguna reacción. Esta va a pertenecer a la familia de la Euphorbiaceae. Es una palabra eh, pues de esta familia y esta se va a cultivar en muchos países, principalmente en el sudeste asiático y va a ser originario de Amazonas. Como se definió, pues realmente el látex va a ser una suspensión blanca, va a funcionar como un sellador protector y este va a tener 3 compartimientos. Vemos en la parte, pues donde está el ABC, que la A, esa va a ser una zona delgada amarillenta que va a estar por debajo de lo que es la suspensión coloidal. Esto va a ser denominado free whistling y en el inciso B va a estar un suero C y en el inciso C va a estar un suero B, que va a estar conformado por lutoides. ¿Sí? Entonces, como vemos, ya pues si lo quisiéramos ver de forma microscópica, vamos a ver que el látex en realidad va a estar conformado por lípidos, proteínas y va a tener el látex, viene de una, o le dan esta palabra principalmente porque tiene como una forma lechosa. Este sistema puede estar compuesto por partículas de caucho, de no caucho, pueden tener proteínas, lípidos y carbohidratos y sueros, como ya se describió. ¿Realmente en qué productos se puede encontrar? Se puede encontrar en productos que realmente a veces pensamos que no puedan tener látex, sin embargo, sí hay muchos productos como guantes, globos, pegatinas, borradores, esto principalmente
en las escuelas, ¿verdad? Que pueden los niños estar en contacto con las gomas, los chupetes, esto voy a hablar más adelante. ¿Qué relación tienen los chupetes o las tetinas o los enemas? Que estos pueden estar, que aunque en una cantidad muy disminuida, hay pacientes que pueden tener una dermatitis secundario al látex. Por estos biberones, aunque es menos del 1%, pero pues sí pueden presentarlo. Pueden en los juguetes de goma, en los dispositivos médicos y así en múltiples objetos podemos encontrar el látex. También podemos encontrarlo en elementos de la vida cotidiana, como los guantes de cocina, en los juguetes y en el ambiente médico, pues muchas de las cosas que nosotros utilizamos, como son los estetoscopios, en realidad también las jeringas y los envases donde vienen los medicamentos también pueden contener látex. El riesgo de que tenga una penetración de proteínas por alergia o el látex de caucho natural en la piel es menor al 1%. Sin embargo, si ya tenemos esa barrera cutánea alterada, entonces puede elevarse hasta 23%. La sensibilización en los trabajadores de salud, en realidad, puede darse por exposición de los antígenos, principalmente por el aire, pero también puede darse por otra vía, como es, si tenemos la piel dañada, pues también puede entrar ahí el alergeno, o cuando está expuesto a procedimientos quirúrgicos. Puede darse una sensibilización cutánea o a nivel mucoso y puede darse también de forma de inhalación. Y esto es porque puede haber una adición de un polvo de almidón de maíz, que esto lo que hace es que mejora el ajuste de los guantes y al final, aunque mejora el ajuste de los guantes, esto puede provocar una aerosolización de la proteína de látex. Entonces, al final, esto termina provocando una sensibilización por inhalación. Mencionaban también que los neumáticos también pueden tener productos de látex y que pacientes o personas que viven cerca de vías transitadas pues pueden tener sensibilización al látex. Sin embargo, es muy pequeña la cantidad de alergeno que pueda contener y esto es porque los neumáticos están realizados a un calentamiento pues bastante elevado y si hay un mejor calentamiento y hay una mejor vulcanización, entonces esto va a disminuir la alergenicidad del látex. La epidemiología, realmente hay mucha diferencia entre la epidemiología, esto depende de qué pacientes son, pero en la población general es de 0.12 a 7.6. Sin embargo, pacientes que están expuestos principalmente a cirugías, como pacientes que tienen una espina bífida y realmente están en constantes procedimientos quirúrgicos, estos pacientes pueden llegar a tener hasta 9 a 19% de reacciones anafilácticas secundarias al látex. La prevalencia en trabajadores sanitarios es de 9.7 a 12.4 y este es el grupo ocupacional que más va a estar afectado por la alergia al látex. Del 10 a 17% de la población pediátrica con espina bífida puede llegar a presentar alergia al látex. Y se ha descrito que mayor o igual a 5 cirugías, el paciente tiene mucho riesgo de estar sensibilizado al látex. ¿Qué factores de riesgo pueden tener? Pues realmente todos los pacientes que realmente pueden llegar a tener mayor exposición a procedimientos quirúrgicos, pues pueden presentar sensibilización al látex. En primera instancia nos ponen espina bífida, pero podemos tener pacientes que pueden tener malformaciones anorrectales o pacientes, me llamó la atención también diabetes con tipo 1, porque estos pacientes usualmente están en constante exposición a lo que son jeringas y envases de insulina, y estos envases de insulina pueden tener el alergeno, ¿sí? Otra cosa que quisiera mencionarles es la atopía. Realmente se describe que los pacientes pediátricos pueden llegar a tener, menos del 1% puede llegar a tener, en pacientes pediátricos puede tener sensibilización al látex. Sin embargo, si son pacientes atópicos que tienen una atopía o tienen dermatitis atópica, pueden llegar a presentar entre el 1% de la población pediátrica puede presentar sensibilización al látex.
Sin embargo, si es un paciente atópico, puede ya subir pues ese porcentaje puede llegar a ser de 3 a 5%, y de esos, la mitad va a presentar reacciones al látex. También podemos tener factores genéticos, dentro de esto el fenotipo HLDR, y también que haya un polimorfismo en los promotores de la interleucina 3 y 8. Y pacientes que tienen dermatitis en las manos también pueden llegar a tener un factor de riesgo, esto debido a la alteración que van a tener en la barrera cutánea, y por tanto que puedan entrar los alergenos por medio de esa pues, lesión cutánea. Este es un artículo que fue publicado en el 2024, fue analizado, es un metaanálisis que fue realizado en profesionales, pues en realidad lo que vieron fue la prevalencia de alergia al látex en profesionales dentales, y ellos lo que querían determinar era la prevalencia de látex en estos profesionales dentales. Ellos hicieron varias búsquedas en PubMed, en Cochrane, en Google Escolar, y esto tuvo bastante variable de interés, porque en realidad ellos demostraron que pues había mucho sesgo entre los estudios y que la población era muy mínima. Entonces, en realidad, a lo que concluyeron fue que la prevalencia de alergia al látex en estos profesionales odontólogos era más o menos del 10 al 10.1, 10.7%, pero que la evidencia era de baja calidad porque estos pacientes tenían pues una alta heterogeneidad. Manifestaciones clínicas. Este es un artículo publicado en el 2023, en donde informaron 9 casos de pacientes que estaban menores de 1 año que presentaron edema y erupción. Estos pacientes también tuvieron broncoespasmo, tuvieron anafilaxia después de la exposición al látex. Y lo que ellos denotaron fue que cuando le hicieron las pruebas cutáneas, se produjo a través de la mucosa oral. Estos pacientes, por medio del chupete, la tetina, o por medio nasal, porque por un dispositivo nasal, o por un enema, ellos habían presentado estas manifestaciones. Los pacientes realmente pueden presentar varias reacciones de hipersensibilidad. Sabemos que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 van a ser de tipo inmediato y van a ser las más prevalentes. Estos pacientes sí pueden llegar a tener manifestaciones cutáneas, en ojos, pueden llegar a presentar conjuntivitis. Si es a nivel pulmonar, pueden llegar a tener manifestaciones como prurito, nasal, sibilancias, dificultad para respirar. Si es en piel, estos pacientes pueden tener prurito, angioedema, urticaria de contacto, y las manifestaciones clínicas van a ser, como mencioné previamente, principalmente por hipersensibilidad tipo 1, y estos pacientes pueden llegar a presentar también manifestaciones sistémicas como anafilaxia y colapso cardiorrespiratorio. Podemos tener también manifestaciones cutáneas, y es de diferenciar estos 3 tipos de manifestaciones cutáneas que los pacientes pueden tener y que es de tipo alérgico. Pueden presentar urticaria de contacto, que esta va a ser la más frecuente, va a estar dada por reacciones de hipersensibilidad tipo 1, y es la causa más común de contacto, de urticaria de contacto ocupacional. Si nos vamos a la dermatitis de contacto alérgica, esta va a ser un poco más tardía, va a ser dada por reacciones de hipersensibilidad tipo 4, y esto va a ser principalmente por aditivos utilizados en el procesamiento del caucho. Pero también podemos tener dermatitis de contacto con proteínas de lo que son del látex de caucho natural, y esta puede ser una mezcla tanto de reacciones de hipersensibilidad tipo 1 como tipo 4, y estos pacientes pueden presentarse con edema, con eczema, perdón, pruriginoso, que va a ser crónico, y va a presentar en ocasiones reagudizaciones de lo que es la dermatitis, principalmente porque estos pacientes van a estar en contacto con el alergeno del látex. Cuando tenemos las reacciones de tipo 4, pues ya sabemos que son manifestaciones tardías, pueden presentarse hasta 24 a 48 horas después. Estos pacientes van a tener una dermatitis de tipo eczematosa, que va a ser pruriginosa en el lugar de contacto. Importante que este tipo de hipersensibilidad o estas manifestaciones, podemos tener el contacto, por ejemplo, en la mano, y se va a extender, pero realmente porque tenemos que saber diferenciar en unas dermatitis por tipo 4 de una irritativa, porque la irritativa no se va a extender y realmente esta sí. El paciente acá puede
presentar este tipo de manifestaciones, principalmente por los componentes o los aceleradores o antioxidantes que contiene el caucho o que utilizan para hacerlos, como los carbamatos, los diurams, que que van a ser añadidos para la fabricación. En niños que están sometidos a cirugías periorales repetidas pueden llegar a presentar una dermatitis de tipo perioral. Esto es lo que les hablaba, que la más frecuente va a ser la tipo 1, la mediada por IgE, las manifestaciones que el paciente va a tener. La tipo 2, que va a ser una dermatitis que puede llegar a presentar una dermatitis un poco más tardía, pero importante, que puede extenderse más allá del sitio de contacto. Si tenemos una dermatitis irritativa, pues es de carácter no inmunológico y realmente esta no se va a extender. Este es un artículo que fue publicado en el 2022. Me llamó la atención y puse precisamente esto, porque tenemos que, como ya hemos pues recibido la clase de anafilaxia, tenemos que tener claro que hay pacientes que pueden llegar a presentar una anafilaxia bifásica. Entonces, estos pacientes, esta paciente de 20 años tuvo una anafilaxia, la manejaron, estuvo un periodo de 6 horas, fue dada de alta, llegó a su casa y realmente reaparecieron los síntomas y luego la ingresaron a unidad de cuidados intensivos. Tuvo una insuficiencia respiratoria inminente y estuvo aproximadamente ingresada durante 48 horas. Entonces debemos de saber también el paciente si cuando llegue a casa no va a estar nuevamente expuesto al alergeno que realmente le pudo haber provocado este tipo de anafilaxia. ¿Qué alergenos son relevantes? En realidad vamos a ver que hay muchos, pues vamos a ver reacciones cruzadas entre el látex y vamos a ver que tienen reacciones cruzadas tanto en frutas, pero también puede presentarse en plantas. Dentro de los alimentos que tienen alto contenido en lo que son de proteínas de látex, vamos a ver el kiwi, vamos a ver a la banana, vamos a ver a la castaña, vamos a ver al aguacate. Y en los moderados podemos ver manzana, zanahoria, apio, melón, papaya, papa y tomate. Y hay alimentos que tienen proteínas de látex baja o indeterminadas, son los que a continuación se describen. Pero me gustaría agregar que el 50% de estos niños con alergia al látex, que tienen alergia al látex, pueden manifestar reacciones a frutas o frutos secos y debido a esa reacción cruzada. Podemos tener manifestaciones o sea, podemos tener el síndrome de látex fruta, que estas va a estar dado por las quitinasas, porque las quitinasas en realidad vamos a ver de que pueden haber tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero realmente las que más van a estar implicadas en este tipo de síndrome de látex fruta van a ser las quitinasas. En el síndrome de alergia oral, realmente lo que va a presentar el paciente va a ser un prurito en la cavidad oral, pero estos pacientes pueden llegar a presentar menos del 1% anafilaxis. Los alergenos relevantes, esto va a depender también. Por ejemplo, los alergenos relevantes que están descritos en pacientes que están expuestos a múltiples cirugías o pacientes con espina bífida van a ser el EBV1 y el EB3. Sin embargo, un 56% de los pacientes puede llegar a presentar también EB5. Esto parece pues, ser predominante en estos pacientes con espina bífida, pero también puede presentarse en otros pacientes que están sometidos a cirugías. Y esto está dado por el contacto directo que va a tener con las membranas mucosas. Pero en pacientes sanitarios como nosotros, en realidad los principales alergenos pueden ser el 5, el 6 y del 6 hay 601 y hay 602. Pero principalmente de esos del 601 y 02, el principal va a ser el 601. Y esto va a estar dado por el contacto directo con la piel. Aquí también tenemos los componentes alergénicos, como les comenté en el inicio. Realmente hay varios alergenos de látex, pero los principales están descritos como del 1 al 15 y son realmente los que en otros países también los podemos encontrar o los podemos buscar, ¿sí? Entonces, el EB5 va a estar muy relacionado al kiwi y estos se encuentran en el 92%. El EB5 se encuentra en el 92% de los trabajadores de salud, pero también podemos tener un porcentaje de esos pacientes que van a estar, o los van a tener los pacientes con espina bífida. La proeveína, en realidad, va a ser un precursor de la eveína. Entonces, vemos acá, que tenemos a la proveína, que va a ser el precursor de la eveína, y en realidad, va a ser el principal dominio de unión a la inmunoglobulina E. Esta proveína
en realidad muestra 50% de identidad con las quitinasas. Recuerdan que les hablé de las quitinasas, que son las proteínas que van a presentar los alimentos. Entonces, estas quitinasas, en realidad, lo que van a tener es un 50% de identidad con esta proteína, que es en realidad lo que contiene el látex. Entonces, esto es lo que en realidad al final me va a producir el síndrome de látex fruta. ¿Con qué alimentos principalmente puede pasar el síndrome de látex fruta? Plátano, aguacate y castaña. Sí, bueno, aquí me gustaría también agregar que en este artículo también mencionaban cuáles iban a ser los alergenos que predominantemente iban a estar en espina bífida. Ya los describimos como el 1, el 3, pero también lo describen que en el 56% de los pacientes también los puede tener el B5. En los pacientes que pues están como los que están en constante contacto con globos o pacientes que están en contacto con guantes, en realidad los alergenos que principalmente vamos a encontrar es el 5 y el 6, del 6, el 601 y el 602. Aquí también es casi lo mismo, sin embargo aquí tiene, pues se describe un poco la relevancia clínica que tienen. Vemos, y otra de las cosas que realmente recalco acá es que podemos tener alergenos tanto mayores como menores. Entonces, dentro de los mayores tenemos al 5, al 1, al 5 y al 6. En este artículo ya no me mencionaban solo el 01 y 02, sino también me mencionaban el 03. Pero realmente esto nos va a ayudar mucho a identificar estos alergenos que son mayores, porque de estos, el 1, el 5 y el 6 son los que principalmente me pueden provocar reacciones graves. Entonces, son los biomarcadores, estos los mayores, son los biomarcadores más importantes para el diagnóstico de látex y esto es que va a ser mediado por IgE. En esta parte describo el EB8, que vemos que son los panalergenos, que son las proteínas que van a tener que van a estar compartiendo entre el reino animal y el reino vegetal. Y realmente también puede presentarse en el personal sanitario, sin embargo, en menor medida. Pero estos pacientes que tienen EB8 pueden tener un síndrome de alergia oral y esto va a tener una reacción cruzada con lo que es ambrosía, olivo, abedul, y pueden tener también reacción cruzada con los alergenos o con los alimentos, perdón, que previamente se describieron que son de los más graves, como por ejemplo banana, pimiento, melón, durazno también lo describían acá. Y en la parte de hasta abajo describo dónde están las quitinasas de tipo 1 que van a ser principalmente los responsables de la alergia, del síndrome de látex fruta, aunque de las quitinasas van a haber 1, 2, 3 y 4. Y 5, perdón. Ok. Aquí les puse los alérgenos con los que van a tener sensibilización cruzada. Pues ya creo que mencionamos varios de estos, con quienes de los alimentos van a tener reacción cruzada. Y realmente el diagnóstico, la piedra angular siempre va a ser una buena historia clínica. Debemos de identificar los factores de riesgo y la correlación que van a tener entre la exposición del látex y la exposición o la presentación de los síntomas, tanto que puedan puedan presentarse de forma inmediata como de forma tardía. Sabemos también que debemos de identificar antecedentes de atopía, porque ya sabemos que la población pediátrica, del 3 al 5% de estos pacientes pueden tener, y la mitad de estos pueden llegar a presentar una sensibilización al látex. Los antecedentes de alergia alimentaria, principalmente a estos alimentos que van a tener la mayor reacción cruzada con el látex y que durante los procedimientos odontológicos o procedimientos quirúrgicos no hayan antecedentes de complicaciones. Las pruebas de punción cutánea van a ser las pruebas de primera línea para realizar. En realidad, las reacciones anafilácticas pueden estar dadas menos del 0.02%. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que pacientes pueden tener, aunque la sensibilidad es del 93%, hay pacientes que pueden tener pues una prueba negativa. 7% puede tener una prueba negativa, entonces ahí podemos ya ir investigando si tiene muchas manifestaciones clínicas, pues ya pedirle una IgE o irnos ya al diagnóstico molecular
dependiendo de también saber identificar cuáles son los alérgenos mayores y menores, porque en base a eso es que vamos a pedir el diagnóstico molecular. Y las pruebas bueno, me gustaría también agregar en estas pruebas de punción cutánea, que también están agregadas las pruebas prick to prick. Sin embargo, no están estandarizadas, por tanto, no es como que realmente las pongan como recomendación, pero sí las describen. Y las pruebas intradérmicas no están indicadas. Las pruebas de parche las vamos a utilizar principalmente para identificar una reacción tardía, ya sabemos que de hipersensibilidad tipo 4, y nos va a ayudar a diferenciar si es una dermatitis por contacto alérgica o una dermatitis por contacto de tipo irritativa, porque entonces vamos a identificar si es de carácter inmunológico o no. Los alergenos que han mostrado mayor reacciones, con mayor frecuencia son carbamatos y los tiurams. Sin embargo, también describen a estos dos que están aquí abajo, que son el mercaptobenzotiazol y la difenilguanidina. La dermatitis por contacto irritativa, esta se va a producir sin una sensibilización previa. El paciente puede llegar a tener dermatitis en manos. Esto se puede dar principalmente en trabajadores sanitarios. Las pruebas, los inmunoensayos o las pruebas de activación de basófilos, la IgE va a tener una sensibilidad del 70-80%. Quiere decir que del 20 al 30% de los pacientes con alergia al látex pueden llegar a tener una prueba realmente negativa. Entonces, tenemos que saber cómo realmente la clínica del paciente. Realmente cuando queremos determinar los alérgenos EB desde el 1 al 15, pues lo podemos identificar tanto por medio de Inmunocap, pero podemos también utilizar ISAC. Entonces, las dos es realmente las que recomiendan. Y los fenotipos clínicamente graves son 1, 5, el 601 y 602. Entre el 601 y 602, el 601. Y la prueba de activación de basófilos, en realidad esto nos va a llegar a distinguir entre una alergia que va a ser clínicamente relevante de una sensibilización que va a ser de tipo asintomática. La prueba de provocación realmente va a ser la estándar de oro. Sin embargo, ahí nos describe varias, como por ejemplo la cutánea, la mucosa oral, sublingual, conjuntival, nasal y bronquial. La vaginal tiene muchas limitaciones, entonces realmente no es que la recomienden. Y la conjuntival y nasal es otra que tiene muchas limitaciones. Entonces realmente las pruebas de provocación que son como realmente que se pueda recomendar es la cutánea, que aquí usted le colocan un guante durante 15 minutos a 2 horas, y ahorita yo voy a explicar cómo es que lo hacen. Y las pruebas bronquiales, pues esto realmente se preparan soluciones, se comienza con la dilución más alta y se va progresando hasta alcanzar la dosis anterior. Entonces, como se dijo, las pruebas van a ser el gol estándar, las pruebas de provocación. Realmente vamos a ver que la prueba de cutánea va a ser la primera línea para las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Las pruebas de parche van a ser las pruebas realmente recomendadas si realmente estamos considerando una reacción tardía de hipersensibilidad tipo 4. Y podemos tener también la determinación de IgE. Sin embargo, ya sabemos que entre el 20 al 30% de los pacientes pueden tener, realmente tiene una sensibilidad de 70-80%, y 20-30% de esos pacientes pueden tener, aunque son alérgicos al látex, pueden tener una prueba negativa. Los desafíos de red oral, que van a ser los estándares de oro, la prueba del guante, que realmente se pone en un dedo de 15 minutos a 2 horas, y se considera positivo si el paciente empieza a tener manifestaciones. Y si el resultado es negativo, se puede colocar el guante completo y en una mano, y en el otro ponemos un guante, pero realmente que no contenga, o sea, que no contenga el látex, sino que sean de nitrilo o vinilo en la otra mano, ¿sí? La prueba de provocación bronquial, en realidad lo que vamos a hacer es que por medio de un nebulizador, vamos a tener la exposición al paciente de lo que es el látex. Ya sea por medio de aerosol o realmente que el polvo del guante se agite, y luego de eso le vamos a hacer una prueba de función pulmonar. Este es un algoritmo diagnóstico. Son dos distintos en realidad, porque en el de la derecha en realidad permite evaluar al paciente. Vemos en la parte donde dice que el paciente, en esta parte, el paciente está sintomático, pero el paciente es un paciente que ya está expuesto a cirugía, entonces le hacen la prueba de cutánea
y me sale negativa, entonces no está sensibilizado. Si se sale positiva, pues sí se está sensibilizado. Si el paciente tiene historia clínica como tal, se le hace una prueba cutánea. Si está positiva, pues ya sabemos que el paciente es alérgico al látex. Si está negativa, podemos hacerle una IgE sérica. Si está negativa, podemos hacerle un test de provocación y si está negativa, pues consideramos que no es alérgico. Sin embargo, en esta parte del algoritmo, vemos que el paciente tiene una historia sugestiva de alergia al látex. Le hacemos unas pruebas cutáneas. Aquí también describen el prick to prick, que podemos hacerlo. Sin embargo, como les dije, no está estandarizado. O podemos hacer la medición de IgE y podemos realmente, si el paciente tiene mucha clínica, pues irnos y realizarle el diagnóstico molecular. Podemos determinar de alergenos mayores, menores, y dentro de los mayores, como ya sabemos, es el 5, el 6, el 601, 602, el 135 y 601 y 602. De los menores, el 2, el 6, aquí describen el 602, pero podemos pedir dentro de los alergenos mayores también el 602, el 7, el 11 y el 12. Si realmente tenemos positivo a cualquiera de estos alergenos, confirmamos la alergia al látex y es importante destacar que realmente si el paciente tiene estos alergenos positivos, sí se debe de hacer una evitación a lo que es el látex. Pero si tenemos un paciente que tiene a estos alergenos al 2, al 7, al 11 y al 12, debemos de pensar también que puede llegar a tener una reacción cruzada con plantas, como se describió el abedul, el olivo, y esto no va a ser necesario que al paciente le hagamos una evitación de látex. Si tenemos un EB8, que ya sabemos también que puede tener reacciones cruzadas con em, las plantas, realmente aquí no es como relevante y pues tampoco se debe de realizar una evitación al látex. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos tener reacciones locales, que puede ser dermatitis por contacto, por jabones, por detergentes, por dermatitis atópica que puede ser por otros desencadenantes, que haya estado en contacto con el talco de maíz, alergia a anestésicos locales, esto principalmente porque se describe que en un paciente pediátrico, por ejemplo, que tiene espina bífida o cualquier otra manifestación y presenta una anafilaxia o una dermatitis o cualquier manifestación que me haga pensar que sea alergia al látex, es precisamente primero a la alergia al látex que nos debemos de ir, ¿sí? Tenemos paciente que tiene alguna malformación de estas que se describieron, debemos de pensar que ese paciente ya se sensibilizó al látex. Pero que puede ser también, que puede ser anestésicos, antibióticos u otras cosas que también sabemos que pueden presentar los pacientes, pues anafilaxia. Urticaria de otras causas, reacciones sistémicas, que puede ser asma de otras causas diferentes anafilaxias que sea por heminópteros o otras causas que puedan hacer que ese paciente tenga anafilaxia. Realmente vamos a tener dos tipos de medidas preventivas. Vamos a tener las medidas preventivas primarias y las secundarias. Las primarias va a consistir en que se evite la sensibilización en trabajadores que van a ser susceptibles y en las poblaciones en riesgo. Entonces, estos pacientes deben usar guantes que realmente tengan bajo contenido de proteínas y que no tengan sin este polvo de maíz que se describió previamente, que realmente esto lo que hace es que pues aumente como más la alergenicidad porque estos pacientes pueden inhalar este polvo. En 1999 esto disminuyó principalmente porque empezaron a utilizar guantes estériles que no tuvieran este contenido proteico. La desproteinización y purificación hacen que entonces se disminuya la alergenicidad y lo que hacen en esta desproteinización y purificación es que hay una decloración y un poslavado a una alta temperatura, además que también estos pueden provocar o realizan una vulcanización y eso hace de que pues disminuya su alergenicidad. Los guantes también sin aceleradores pueden ayudarnos porque estos aceleradores como los carbamatos pueden hacer de que, o el nitrilo, perdón, los carbamatos pueden hacer de que aumente su alergenicidad. La FDA ha aprobado los guantes de Guayule, que son estos que están acá,
para su uso en la población general y estos guantes están libres de látex, del árbol. La prevención secundaria va a ser de que realmente se evite el desarrollo de reacciones que ya previamente están sensibilizados. Entonces aquí describían que se puede premedicar o que cuando se someta al paciente a cirugía esté provisto de medidas pues con un entorno seguro. El uso de guantes, de catéteres o productos alternativos que no sean de látex, pues que sean de silicona, de plástico vinilo, pueden ayudarnos también. La otra es la inmunoterapia. Realmente hay varios estudios desde varios años anteriores, más de 20 años, que están con el estudio de realmente inmunoterapia subcutánea, la sublingual, y realmente la que más está, no realmente aprobada, pero que en otros países sí lo utilizan junto con el biológico, es la sublingual. Entonces, esto es utilizada en pacientes que van a ser seleccionados, en quienes las medidas preventivas no van a ser factibles. Y esta va a estar contraindicado en pacientes que tienen alguna alteración inmunológica, que tienen alguna afectación cardíaca, pulmonares, en una insuficiencia renal, tratamientos con betabloqueantes o realmente que estos pacientes puedan tener una hipersensibilidad a estos excipientes que están en la solución. El omalizumab realmente sí es el único que realmente pues lo están describiendo en la literatura. Se realizaron un estudio aleatorizado en el 2020 donde demostraron que disminuía las respuestas conjuntivales y cutáneas al látex después del tratamiento con omalizumab. Y esto también una combinación, realizan en varios estudios combinaciones entre el omalizumab y alergia al látex en pacientes que realmente, a pesar de la evitación, pues los pacientes continúan con varias manifestaciones y estas principalmente de anafilaxias. Este es un estudio que fue realizado en el 2023, creo que era, que el 21, perdón. Aquí evaluaron la eficacia o cómo estaban las pruebas cutáneas, cómo estaba la IgE antes y después del omalizumab. Entonces, notaron que la prueba cutánea, pues antes del omalizumab era de 5 milímetros y después de 3 milímetros. La IgE disminuyó de 5 a 3 y realmente vemos en los alergenos mayores o los que son más graves, el 601 y 602, que pues antes del omalizumab era de 5 y ya después pues disminuyó en el 602 y en el 601 ya era negativo. En la parte de hasta abajo vemos también de que antes del tratamiento con omalizumab, los pacientes tenían una prueba de provocación positiva y después del tratamiento con omalizumab, pues ya fue negativo. Entonces ellos concluyeron que el papel del omalizumab es un papel pues bastante relevante en la reducción de los síntomas y la sensibilización en un paciente que ya está afectado por alergia al látex. Este es un estudio también que fue publicado en el 2024 o sea, este año. Ellos evaluaron, utilizaron un kit de ensayo de ELISA de alergenos de látex, evaluaron el EB1 en estas vacunas que son para hepatitis A. Y ellos lo que concluyeron fue que realmente el EB1, pues estos datos no proporcionan evidencia para estos estudios sobre la seguridad de la vacunación. Entonces, pero al final relevó que los niveles indetectables de este alergeno, pues la verdad es que sí están disminuidos. Entonces, sí se pueden utilizar sin ningún problema. Al final se concluye que realmente debemos de hacer la piedra angular siempre va a ser la historia clínica. Debemos de preguntarle al paciente cuándo fue la manifestación, dónde la presentó y realmente las manifestaciones o los síntomas que el paciente va a tener. La población que más va a estar en riesgo son los pacientes que están en constante intervenciones quirúrgicas, principalmente los pacientes con espina bífida. Y las manifestaciones que principalmente va a tener son las manifestaciones de hipersensibilidad tipo 1 o las que son de tipo inmediato. Y la prevención realmente siempre va a ser el tratamiento de oro para los pacientes que tienen alergia al látex. Muchas gracias.